y por supuesto de la norma, de los estatutos, de los mandamientos que nos da la palabra del Señor. ¿Sí? Por supuesto, haciendo honra del gran principio de organización en nuestra vida. Así que el que robe, pues ya no roba por amor a Cristo. El que mata, no mata. Pero aún nosotros como creyentes, sabiendo que el pecado lo aborrece el Señor, quizás hacemos algunas acciones que están en desorden, no están en orden. Por ello, Dios nos manda y por eso nosotros como cristianos perseguimos tal organización. Así que el Señor nos da el poder de decidir. Fíjense este texto, Deuteronomio 11, del 26 al 28. Y aquí yo pongo delante de vosotros la bendición, la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de los dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces vemos aquí una evidencia clara. ¿Qué pasa si nosotros transgredimos la ley y matamos a alguien? Pues probablemente la ley nos meta preso, nos prive de libertad, pues infringió la ley. Ley, por supuesto, establecida por el Señor. Así que, por supuesto, nos acarrea, podemos decir que estar en prisión es una bendición, o que nos maten a un familiar cercano X y nos tropiece el infortunio, podría ser una bendición, podría ser bendición que se le acorten los días en la tierra de los vivientes a una persona, como lo dice el Salmo 90. Los días de nuestra edad son 70 años y a los robustos 80, ¿sí? Pero ¿por qué vemos que se le acortan los días de forma quizás repentina a algunos? ¿Sí? Porque hay evidencia de la transgresión de la voluntad de Dios, de los mandamientos y estatutos del Señor. Pero esta es una decisión que tenemos que tomar. Pero hay cosas que todavía nos perturban. Quizás no tenemos la voluntad de decir que no. Por ello es necesario pues tomar una decisión de orden radical. Para mí, desde mi óptica, pienso que debe ser así, debe ser radical, porque obviamente sabemos lo que es vivir sin Cristo, antes de Cristo, y sabemos lo que es vivir después de Cristo. ¿Sí? Vivir sin Cristo, cosa horrenda. Hay evidencia clara, ¿verdad? Quizás uno puede contar algunos de los testimonios en cuanto a lo que ocasionó el desorden, por lo menos en mi vida. Pérdida sistemática, materiales, por supuesto, dolor en el corazón. Pero sabemos y conocemos vivir en Cristo, con amor, con el amor del Padre, con su misericordia, con sus bondades. Así que es maravilloso, pero toda decisión tiene que tener evidencia. Quizá vemos o conocemos, no aquí yo no los veo, gracias al Señor,
Pero sí vemos quizás algunas iglesias, algunos cristianos, decir cristiano y hacer acciones evidentemente que no son de una persona que ame a Dios o que haya tomado la decisión de dejarse guiar por Dios. Por ello es sumamente importante este tema aún bíblico de los frutos. Todos los días, en mi caso particular, nos esmeramos por dar fruto, digno de arrepentimiento, evidente, que se evidencie. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene a Cristo en su corazón, es una persona más amorosa, ¿verdad? Más consciente, más dadivosa, más empática. ¿Por qué? Porque reconocemos que pues nosotros no merecíamos nada, pero Dios nos amó, aunque nosotros éramos más malos que Caín, nos amó. Entonces pues vemos que ese amor del Padre nos alcanzó a nosotros y que a causa de las acciones de nosotros, de nuestra decisión, de nuestro comportamiento, de nuestra ordenanza, de nuestra organización, pues te va a ser de ejemplo. Dice la palabra que a causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo te seguirán multitudes. Así que quiero dejarle pues este tema de que es importantísimo no tan solo para usted, para su salvación, para su prosperidad, para su vida, sus familiares, sino para los de afuera, porque la palabra dice que somos carta abierta. Entonces hay personas allá que tienen los ojos puestos en todos nosotros, porque piensan que los cristianos deberíamos ser perfectos. Y no lo somos, sabemos que no lo somos. Todos los días tenemos una lucha. Le pido todos los días al Señor, me dé fortaleza para poder afrontarla, para poder vencerla, para poder declarar la victoria y por supuesto para tener evidencia de la bendición de Dios, que en mi caso particular puedo testificar, han sido evidentes. Tenemos gozo en el corazón en medio de X circunstancias y tenemos por supuesto total evidencia de la bendición aún de orden material. Así que le doy gracias a Dios porque nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ok? De las tinieblas. Yo creo que la mayoría acá, el Señor nos trajo de forma sobrenatural y espectacular a la luz. Entonces somos sal y luz del mundo. Así que un cristiano organizado, un cristiano con decisión plena y radical en seguir a Cristo, en seguir sus ordenanzas, bueno, vamos a ver evidentemente sus frutos. Fíjense, hay un texto bien bonito en 1 de Pedro, verso 2, del 9 a 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no había alcanzado misericordia, pero que ahora alcanzamos misericordia.
Entonces fíjense la evidencia de creerle a Dios, la evidencia de tomar una decisión de organización, de ordenanza a los mandamientos y estatutos del Señor. Hay evidencia clara de un cristiano cuando es organizado, cuando es obediente a los mandamientos y estatutos del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque dice Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero bueno, vemos hermanos en la fe cristiano, vacío, desconsolada. Imagínense, un cristiano conociendo al Señor, conociendo de su amor, de su misericordia, ¿cómo le puede tropezar un infortunio como la depresión? Tenemos testimonios conocidos en otra iglesia de una joven que tenía más de 10 años asistiendo a la iglesia, pero sufría de depresión y finalmente murió a los menos de 40 años. Eso me hizo hacerme tantas interrogantes y la conclusión es pues que muchas veces nosotros aún como cristianos yendo a la iglesia carecemos de una intimidad con Dios, carecemos de organización, carecemos de obediencia al Señor, porque si usted está en Cristo y usted dijo que se iba a dejar guiar por Dios, que el Señor era su pastor, entonces vemos a un cristiano que dura años esperando, según él, en Cristo, una esposa, un esposo. Entonces, seamos lógicos y conscientes. Tenemos cronológicamente cuántos años para esperar aún en Cristo, una esposa. ¿Cuántos años cronológicamente tenemos para esperar un esposo? Si yo estoy orando, tengo 80 años orando, los hijos no te van a decir hijos, te van a decir para el abuelo. ¿Ah? Entonces, son esas incongruencias que son evidentes para una persona que no ha decidido que el Señor sea su pastor. No ha decidido, quizás no porque no quiere, porque y todos queremos hacer lo propio, queremos hacer y agradar al Señor, sino que hay circunstancias de orden interno y de orden externo que lo llevan, por supuesto, a la desobediencia de la palabra de Dios, de su estructura, de sus mandamientos y estatutos. Entonces, debemos de buscar la evidencia de la obediencia de Dios, de la organización de nuestra vida por amor a Dios. Hay un antes y un después de Cristo, evidentemente. Quizás pudiéramos hablar más de la evidencia de la palabra de Dios en nuestra vida como cristianos. Pero esa evidencia también se ve sobre las consecuencias de desobedecer a Dios. Se ve